Cada 10 de diciembre, la comunidad internacional conmemora el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece la igualdad de todas las personas en dignidad y valor, sin importar su sexo, color, idioma, religión ni condición social. Pero, ¿cómo surge esta declaración, que se convertiría en uno de los documentos más traducidos del planeta? Aquí te lo explicamos. Los derechos humanos se han venido consolidando desde la segunda mitad del siglo XX y hoy día ya suman 193 los países que reconocen su preponderancia a través de la ratificación de los tratados internacionales de protección de esos derechos, que les han conferido una base jurídica ampliamente aceptada que todos deben respetar y proteger. Tras la Segunda Guerra Mundial, que dejó devastación y luto en los pueblos del mundo, los estados se dieron cuenta de la necesidad de poner límites más allá de las fronteras, para evitar que la opresión y la tiranía se convirtieran nuevamente en un problema global. Fue así como surgió la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 1945. Y 3 años después, el 10 de diciembre de 1948, se aprobó por unanimidad la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que considera al ser humano como el único y verdadero soberano. Según la Organización de las Naciones Unidas, el derecho internacional de derechos humanos establece las obligaciones que deben cumplir los estados al pasar a formar parte de tratados internacionales que asumen deberes y obligaciones en virtud del derecho internacional y se comprometen a respetar, proteger y promover los derechos humanos. Es así como el concepto de soberanía externa de los países desaparece para dar paso a una noción más amplia de libertad y justicia con principios y valores universales. El movimiento de los derechos humanos se fortaleció con la aprobación, posteriormente, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y sus protocolos facultativos, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que junto a la Declaración Universal forman la Carta Internacional de los Derechos Humanos, redactada como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. La obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos, y que sus gobiernos se comprometen a adoptar medidas y leyes internas compatibles con los tratados internacionales. Algunos autores como Andrés Pizarro y Fernando Méndez consideran que la responsabilidad estatal por violaciones a los derechos humanos existe, aunque los actos que ocasionaron las mismas se hayan dado con motivo del cumplimiento de obligaciones de derecho interno, o incluso por el cumplimiento de otras obligaciones internacionales. Asimismo, aseguran que un Estado también puede tener responsabilidad internacional con respecto a los derechos humanos cuando expulsa a una persona de su territorio a otro donde existe certeza o indicios suficientes de que sus derechos humanos corren peligro de ser violados. Existen diversos organismos de protección y tutela de los derechos humanos, como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otros, que ayudan a garantizar que las normas sean efectivamente respetadas y aplicadas en el plano local por los estados. Algunos precedentes de la Corte Interamericana han establecido que la responsabilidad internacional del Estado se genera de inmediato con el ilícito internacional, aunque solo puede ser exigida después de que el Estado haya tenido la oportunidad de repararlo por sus propios medios. Pero, ¿quiénes pueden hacer responsable al Estado por violaciones a los derechos humanos? La Corte Interamericana también ha establecido que en toda circunstancia en la cual un órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público lesione indebidamente los derechos humanos, se está ante un supuesto de inobservancia del deber de respeto consagrado en la Declaración Universal, independientemente de que el órgano o funcionario haya actuado en contravención de disposiciones de derecho interno o haya desbordado los límites de su propia competencia. Es decir, que el Estado es quien debe responder por los actos de sus agentes de cualquiera de sus poderes u órganos. Hoy día, la legislación de los derechos humanos sigue creciendo y aborda aspectos como la tortura, las desapariciones forzosas, las personas con discapacidad, los derechos de las mujeres, los niños y las minorías.